En 2022, Camila Herrera tenía 19 años y un sueño que latía más fuerte que su propio corazón. El examen de admisión a la Universidad Nacional estaba programado para el 15 de marzo y ella había dedicado los últimos 2 años de su vida a prepararse para ese momento. Su madre, Elena, la observaba cada noche estudiar hasta que los ojos se le cerraban sobre los libros, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las madres conocen. La mañana del examen, Camila se levantó antes que el sol. En la cocina, Elena ya tenía preparado el desayuno favorito de su hija: tostadas con mermelada de fresa y café con leche. Mientras comían en silencio, Camila jugaba nerviosamente con el llavero de su mochila, un pequeño unicornio de metal desgastado por los años. Elena lo reconoció de inmediato. Se lo había regalado cuando Camila cumplió 7 años, el día que la niña le confesó entre lágrimas que quería ser doctora para curar a todos los niños enfermos del mundo. «Ese llavero te ha acompañado en cada examen importante», dijo Elena, acariciando la mano de su hija. «Hoy no será diferente. Vas a brillar, mi amor». Camila sonrió. Guardó sus lápices en la mochila negra que había usado durante todo el último año y se colgó el unicornio en el cierre principal. Era su amuleto, su conexión con esa niña de 7 años que soñaba con cambiar el mundo. El centro de evaluación académica quedaba a 40 minutos en autobús. Camila salió de casa a las 6:30 de la mañana, con el cielo aún pintado de violeta. Elena la vio alejarse desde la ventana, su silueta perdiéndose entre las primeras luces del día. «Nos vemos en la tarde para celebrar», había dicho Camila antes de cerrar la puerta. Pero la tarde llegó y Camila no volvió. A las 5, Elena comenzó a preocuparse. A las 6, llamó al celular de su hija, directo al buzón de voz. A las 7, contactó a los amigos de Camila. Nadie la había visto después del examen. A las 8, Elena estaba en la comisaría con las manos temblorosas y la voz quebrada, reportando la desaparición de su única hija. El director del colegio donde Camila había estudiado, Rodrigo Méndez, fue una de las primeras personas en unirse a la búsqueda. Méndez conocía a Camila desde que era una adolescente de 14 años. Había sido testigo de su transformación de una estudiante tímida a una joven brillante y determinada. «Es imposible que Camila simplemente desaparezca», repetía a todos los que querían escucharlo. Ella tenía planes, sueños, un futuro por delante. La policía revisó las cámaras de seguridad del centro de evaluación. Las imágenes mostraban a Camila entrando al edificio a las 7:15 de la mañana, con su mochila negra y su cabello recogido en una cola de caballo. Pero no había registro de su salida. Era como si se hubiera evaporado dentro del edificio. Los compañeros que presentaron el examen ese día fueron interrogados uno por uno. Algunos recordaban haberla visto en el aula, concentrada en su prueba. Otros juraban que había salido antes de que terminara el tiempo. Las versiones se contradecían, creando un rompecabezas imposible de resolver. Elena no durmió durante semanas. Cada noche se sentaba en la cama de Camila, rodeada de sus libros de medicina, sus apuntes perfectamente organizados, las fotografías de su graduación del colegio. El unicornio de metal que debería estar en la mochila de su hija se convirtió en el símbolo de su ausencia, en la prueba de que Camila no se había ido por voluntad propia. Ella nunca habría dejado atrás su amuleto de la suerte. Rodrigo Méndez organizó brigadas de búsqueda con profesores y estudiantes. Recorrieron hospitales, albergues, terminales de autobuses. Pegaron carteles con la fotografía de Camila en cada poste de la ciudad. Estudiante desaparecida, 19 años, vista por última vez el 15 de marzo de 2022. Cualquier información comunicarse con... Los números de teléfono se repetían como un mantra desesperado. Pasaron los meses. El caso de Camila se convirtió en uno más, entre los miles de desapariciones sin resolver.
La policía redujo los recursos asignados a la investigación. Los medios de comunicación dejaron de mencionarla, pero Elena seguía buscando, seguía esperando, seguía creyendo que su hija volvería a casa. El primer cumpleaños de Camila sin Camila fue devastador. Elena preparó el pastel de chocolate que tanto le gustaba, puso 20 velas y las dejó consumirse solas mientras las lágrimas caían silenciosas sobre el glaseado. La silla vacía en la mesa parecía gritar la ausencia. Los regalos sin abrir se acumulaban en la habitación que permanecía exactamente como Camila la había dejado esa mañana de marzo. En enero de 2025, 3 años después de la desaparición de Camila, la vida en San José había seguido su curso. El Instituto Cervantes tenía un nuevo edificio, nuevos estudiantes, nuevas historias. Pero en los pasillos, el nombre de Camila Herrera seguía siendo un susurro prohibido, una herida que nadie quería tocar. El director Mendoza continuaba en su cargo. Su cabello, antes negro azabache, ahora mostraba hebras plateadas que delataban el peso de los años. Seguía conduciendo el mismo Mercedes-Benz negro, estacionándolo siempre en el mismo lugar reservado frente a la entrada principal. Su rutina era meticulosa. Llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 6 de la tarde. Nadie cuestionaba su autoridad. Nadie mencionaba a Camila en su presencia. Fue un martes lluvioso cuando todo cambió. El conserje nuevo, un joven llamado Diego que no conocía la historia, fue asignado para limpiar los autos del estacionamiento de profesores. Era una tarea rutinaria, parte del mantenimiento mensual. Cuando llegó al Mercedes del director, notó que el maletero estaba ligeramente abierto. Al intentar cerrarlo, algo se lo impidió. Diego abrió completamente el maletero. Entre las herramientas y los documentos sobresalía una mochila azul marino. Estaba polvorienta, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Al moverla para acomodarla mejor, un objeto cayó al suelo con un tintineo metálico. Era un llavero de mariposa dorada, con las alas ligeramente oxidadas por el tiempo. El conserje recogió el llavero, observándolo con curiosidad. En la base de la mariposa, grabadas con letra pequeña, se leían las iniciales CH y una fecha, 2010. Sin darle mayor importancia, Diego guardó el llavero en su bolsillo, pensando entregárselo al director más tarde. Pero algo en esa mochila lo inquietaba. Tenía un olor peculiar, como a libros viejos y perfume desvanecido. Esa tarde, durante el descanso, Diego mencionó casualmente su hallazgo a María, la bibliotecaria más antigua del instituto. «Encontré una mochila vieja en el auto del director», dijo mientras tomaba café. Tenía un llavero bonito, una mariposa dorada. María palideció. Su taza tembló en sus manos. «¿Una mariposa dorada?», preguntó con voz entrecortada. «¿Con iniciales grabadas?». La noticia corrió como pólvora. María recordaba perfectamente ese llavero. Lo había visto cientos de veces colgando de la mochila de Camila, moviéndose con cada paso que daba por los pasillos. Era inconfundible, único. La madre de Camila se lo había regalado cuando cumplió 10 años, el día que ingresó al instituto. «Mi mariposa brillante», le había dicho su madre al entregárselo. En cuestión de horas, la información llegó a oídos de Lucía Herrera. La mujer, ahora con el rostro marcado por 3 años de dolor y búsqueda incesante, llegó al instituto acompañada por 2 oficiales de policía. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Había esperado este momento, cualquier pista, cualquier señal, durante 1095 días. El director Mendoza estaba en su oficina cuando los oficiales tocaron a su puerta. Su rostro, siempre impasible, mostró por primera vez una grieta de nerviosismo. «Necesitamos revisar su vehículo», dijo el oficial mayor. No era una petición. Mendoza se levantó lentamente, sus movimientos calculados, como si cada gesto pudiera delatarlo. En el estacionamiento, bajo la lluvia que había arreciado, abrieron el maletero del Mercedes.
La mochila azul marino estaba allí, empapada por la lluvia que se filtraba. Lucía la reconoció inmediatamente. Era la misma que había preparado con Camila la noche anterior al examen, la misma donde habían guardado los lápices nuevos, la calculadora, la botella de agua, la misma de donde colgaba la mariposa dorada. Con manos enguantadas, los oficiales extrajeron cuidadosamente la mochila. En su interior, perfectamente conservados por el forro impermeable, estaban todos los objetos de Camila: su identificación estudiantil, los lápices sin usar, las hojas en blanco para el examen, su teléfono celular apagado y una carta que Camila había escrito la noche anterior al examen, dirigida a su madre, donde expresaba su nerviosismo y sus esperanzas de ingresar a medicina. Lucía tomó la carta entre sus manos. La letra de Camila, redonda y cuidadosa, decía: «Mamá, si estás leyendo esto es porque algo salió mal, pero quiero que sepas que fui valiente como la mariposa que me regalaste. Siempre brillaré para ti». Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía mientras leía las palabras de su hija, palabras que parecían venir desde otro tiempo, desde otro mundo. El director Mendoza permanecía en silencio bajo la lluvia. Su traje impecable se empapaba, su cabello se pegaba a su frente, pero no se movía. Los oficiales le pidieron que los acompañara para dar su declaración. Mientras lo escoltaban hacia la patrulla, Mendoza giró la cabeza hacia Lucía. Sus ojos se encontraron por un instante. En esa mirada no había arrepentimiento, ni culpa, ni explicación. Solo un vacío profundo, un abismo que Lucía reconoció como el mismo que había sentido durante 3 años. Los estudiantes observaban desde las ventanas del instituto. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban en silencio. Entre ellos estaba Sofía, la antigua compañera de Camila, ahora en su último año universitario. Había vuelto al instituto ese día para recoger unos documentos. El destino había querido que presenciara este momento. La investigación policial revelaría después fragmentos de verdad, cámaras de seguridad restauradas, testimonios silenciados por años, evidencias que habían sido ignoradas. Pero en ese momento, bajo la lluvia de enero, con la mochila de Camila como testigo mudo, Lucía Herrera solo podía abrazar ese objeto que había tocado su hija por última vez. El llavero de mariposa dorada brillaba débilmente entre sus dedos. Las alas oxidadas parecían querer volar, escapar de 3 años de oscuridad en un maletero. Lucía lo apretó contra su pecho, sintiendo el metal frío contra su corazón. Su hija había sido valiente, como una mariposa. Y aunque no podía recuperar los 3 años perdidos, aunque no podía traer a Camila de vuelta, al menos ahora tenía respuestas. Al menos ahora podía comenzar a sanar. Los oficiales cerraron el maletero del Mercedes. El sonido resonó en el estacionamiento como un punto final, como el cierre de un capítulo que nunca debió escribirse. Mientras la patrulla se alejaba con el director Mendoza, Lucía permanecía de pie bajo la lluvia, sosteniendo la mochila de su hija. No necesitaba palabras de consuelo. No necesitaba explicaciones elaboradas, solo necesitaba sentir por última vez la presencia de Camila en esos objetos que habían esperado 3 años para volver a casa. La investigación policial avanzó con una rapidez que contrastaba dolorosamente con los 3 años de búsqueda infructuosa. El director Mendoza fue detenido esa misma noche. Su rostro desencajado, apareciendo en todos los noticieros del país. Pero fue lo que encontraron en su computadora personal lo que reveló la verdad más perturbadora. Videos. Decenas de videos de estudiantes del Instituto Cervantes, grabados sin su conocimiento durante años. Camila aparecía en varios de ellos, siempre en los pasillos, siempre siendo observada. El último video databa del día de su desaparición.
En los interrogatorios, Mendoza confesó todo con una frialdad que helaba la sangre. Había desarrollado una obsesión enfermiza con Camila desde que ella tenía 16 años. La había observado crecer, estudiar, soñar. Conocía sus rutinas, sus amistades, sus miedos. Sabía sobre el llavero de mariposa, sobre su ansiedad antes de los exámenes, sobre su sueño de estudiar medicina. El día del examen, cuando la vio salir llorando del aula, vio su oportunidad. La siguió hasta el estacionamiento. La abordó ofreciéndole ayuda, ganándose su confianza con palabras de aliento que ella necesitaba escuchar en ese momento de vulnerabilidad. Le ofreció llevarla a casa, prometiendo hablar con los profesores sobre una segunda oportunidad para el examen. Camila, agotada emocionalmente y confiando en la figura de autoridad que conocía desde niña, aceptó. Fue el último error que pudo cometer. Mendoza la llevó a una propiedad rural que había heredado de sus padres, a 2 horas de la ciudad. Un lugar aislado donde nadie escucharía gritos, donde nadie buscaría. Durante 3 días, Camila resistió, luchó. Intentó escapar varias veces. El llavero de mariposa que siempre llevaba sujeto a su mochila se convirtió en su único consuelo, su conexión con su madre, con su vida anterior. Al 4.º día, cuando Mendoza salió a comprar provisiones, Camila hizo un último intento desesperado. Logró forzar una ventana del sótano donde la mantenía, pero en su huida tropezó con una cerca de alambre oxidado. La herida en su pierna se infectó rápidamente. Sin atención médica, sin antibióticos, la septicemia avanzó implacable. Mendoza la encontró delirando de fiebre 2 días después. En sus últimas horas, Camila sostenía el llavero de mariposa contra su pecho, llamando a su madre entre susurros febriles. Murió al amanecer del 7.º día, con 19 años y un futuro robado. El director enterró su cuerpo en la propiedad, pero guardó la mochila, un trofeo macabro que escondió en el maletero de su auto, visitándolo ocasionalmente para revivir su crimen. Durante 3 años, condujo con los sueños muertos de Camila a cuestas, asistiendo a reuniones de padres, graduaciones, ceremonias, mientras Isabel lo miraba a los ojos preguntando por su hija. La confesión completa llegó a Isabel a través de su abogada. La leyó una sola vez, cada palabra grabándose a fuego en su memoria. Los investigadores le preguntaron si quería saber dónde estaba el cuerpo de Camila, si quería recuperarlo para darle un entierro digno. Isabel los miró con ojos que habían llorado hasta secarse. «Mi hija no está en ese lugar», dijo con voz firme. «Mi hija está en cada mariposa que veo volar, en cada estudiante que lucha por sus sueños, en cada madre que abraza a su hija al volver a casa». Ese hombre le quitó la vida, pero no pudo quitarle el alma. El juicio fue rápido. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mendoza escuchó la sentencia sin mostrar emoción, el mismo rostro impasible que había mostrado durante años mientras consolaba a padres preocupados por sus hijos. Isabel no asistió al juicio. Ese día se sentó en el cuarto de Camila, ahora transformado en un pequeño santuario. Tomó el llavero de mariposa, limpio y reluciente después de 3 años de oscuridad, y lo colgó en la ventana. La luz del sol lo atravesó, proyectando pequeños arcoíris en las paredes. «Vuela, mi niña», susurró al viento. «Vuela libre». En el Instituto Cervantes instalaron una placa conmemorativa. En las redes sociales, miles de estudiantes compartieron sus historias de acoso y abuso, rompiendo años de silencio. El caso de Camila se convirtió en un símbolo, un grito de alerta sobre los depredadores que se esconden tras máscaras de respetabilidad. Pero para Isabel, Camila no era un símbolo. Era su niña de risa contagiosa, la que coleccionaba mariposas de papel, la que soñaba con salvar vidas, la que debería haber tenido la oportunidad de reprobar un examen y volver a intentarlo, la que debería haber tenido la oportunidad de vivir.
3 años, 9 meses y 12 días después de su desaparición, Camila Morales finalmente volvió a casa. No como su madre había soñado, pero volvió. Y con ella volvió una verdad que cambiaría para siempre la forma en que miramos a quienes decimos confiar. A veces, los monstruos no están en las sombras. A veces están sentados en escritorios de caoba, firmando diplomas, prometiendo futuros brillantes mientras planean robárnoslos. El llavero de mariposa sigue colgado en esa ventana. Cada mañana, cuando el sol lo ilumina, Isabel sonríe, porque sabe que, aunque el dolor nunca se irá, el amor tampoco. Y en ese amor, Camila sigue volando, libre, eterna, invencible. Algunas ausencias gritan más fuerte que 1000 presencias. Camila no necesitaba volver para demostrar que nunca se fue. La detención del director Mendoza desató una avalancha de revelaciones que nadie en San José estaba preparado para enfrentar. Durante los interrogatorios, la verdad emergió como un río subterráneo que finalmente encontraba su cauce hacia la superficie. Mendoza, con la voz quebrada y las manos temblorosas, confesó una historia que había comenzado mucho antes de aquel fatídico día de marzo de 2022. Todo había iniciado cuando Camila descubrió irregularidades en los exámenes de ingreso universitario. Siendo una estudiante brillante y observadora, había notado patrones extraños en las calificaciones, nombres que se repetían año tras año entre los admitidos, todos vinculados de alguna manera con familias influyentes de la ciudad. El director Mendoza lideraba una red de corrupción que vendía plazas universitarias al mejor postor, un negocio millonario que involucraba a funcionarios del Ministerio de Educación y rectores de las principales universidades del país. Camila había confrontado a Mendoza días antes del examen. Le mostró las pruebas que había recopilado, fotografías de documentos, grabaciones de conversaciones, copias de transferencias bancarias que había logrado obtener con la ayuda de un empleado administrativo que también estaba cansado de la corrupción. Mendoza intentó comprar su silencio, le ofreció garantizarle una plaza en la universidad de su elección, becas completas, incluso dinero para su familia. Pero Camila tenía algo que él no podía comprar: integridad. Ella me dijo que iba a denunciarlo todo después del examen, confesó Mendoza ante los investigadores. Que quería dar el examen limpiamente, demostrar que podía lograrlo por sus propios méritos y luego exponer toda la red. No podía permitirlo. Demasiadas personas poderosas estaban involucradas. Me dijeron que tenía que resolver el problema. El día del examen, Mendoza había actuado con premeditación. Sabía que Camila llegaría temprano, como siempre hacía. La interceptó en el estacionamiento trasero del instituto, donde no había cámaras de seguridad. Le dijo que necesitaba hablar con ella sobre su denuncia, que había reconsiderado todo y quería ayudarla. Camila, confiada en que finalmente alguien haría lo correcto, lo siguió a su oficina. Lo que sucedió después fue relatado entre lágrimas y pausas prolongadas. Mendoza afirmó que solo quería asustarla, hacerla desistir de su plan. Pero Camila se mantuvo firme. En un momento de desesperación y pánico la empujó. Ella cayó, golpeándose la cabeza contra el borde del escritorio. El sonido, dijo, todavía lo perseguía en sus pesadillas. Entré en pánico, continuó Mendoza. Llamé a mis contactos, me dijeron qué hacer. Teníamos que hacer que pareciera que había huido, que se había acobardado ante la presión del examen. Tomamos su cuerpo esa misma noche y la enterramos en una propiedad rural que pertenecía a uno de los involucrados en la red. La mochila había sido su gran error. En el caos de ese día, la había guardado en el maletero de su auto, planeando deshacerse de ella más tarde, pero el miedo lo paralizó. No podía tirarla en cualquier lugar, temía que la encontraran. Así que la dejó ahí, día tras día, mes tras mes, año tras año. Se convirtió en su carga,
su recordatorio constante. Cambiaba de auto cada año, pero siempre transfería la mochila al nuevo vehículo, incapaz de deshacerse de ella, como si al mantenerla cerca pudiera de alguna manera revertir lo que había hecho. Los investigadores encontraron el cuerpo de Camila exactamente donde Mendoza había indicado. Estaba envuelta en una manta azul, la misma que faltaba del almacén del instituto desde 2022. Junto a ella enterraron también las pruebas que había recopilado, creyendo que así enterraban la verdad. Pero la verdad, como Camila misma había creído, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El caso destapó uno de los escándalos de corrupción educativa más grandes en la historia del país. Cayeron directores de institutos, funcionarios públicos, rectores universitarios. Cientos de títulos universitarios fueron puestos en duda. Familias enteras vieron sus reputaciones destruidas. El sistema educativo entró en una crisis profunda de la cual tardaría años en recuperarse. Elena recibió la noticia de que habían encontrado a su hija una tarde de febrero. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el teléfono. Las palabras del detective se mezclaron con el sonido del agua hirviendo, creando una cacofonía surreal que marcaría ese momento para siempre. No gritó, no lloró, simplemente apagó la estufa, se sentó en la misma silla donde Camila solía hacer sus tareas y se quedó en silencio durante horas. El funeral de Camila fue multitudinario. No solo asistieron familiares y amigos, sino cientos de estudiantes que veían en ella un símbolo de resistencia contra un sistema corrupto. Llevaban pancartas con su foto y la frase que se había vuelto viral: Camila no desapareció, la desaparecieron. Su historia había tocado una fibra sensible en una sociedad cansada de la impunidad. Elena decidió crear la Fundación Camila Herrera, dedicada a apoyar a estudiantes de bajos recursos y a luchar contra la corrupción en el sistema educativo. El primer acto de la fundación fue establecer un sistema de denuncias anónimas para estudiantes que detectaran irregularidades. En el primer mes recibieron más de 500 denuncias. El juicio contra Mendoza y sus cómplices duró 6 meses. Elena asistió a cada audiencia, sentada siempre en la misma banca, sosteniendo el llavero de unicornio que había sido devuelto junto con las demás pertenencias de Camila. Los abogados defensores intentaron argumentar que había sido un accidente, que Mendoza era solo un peón en un juego más grande. Pero las pruebas eran abrumadoras. Mendoza fue condenado a 30 años de prisión por homicidio, encubrimiento y corrupción. Sus cómplices recibieron penas que iban desde los 10 hasta los 25 años, pero para Elena ninguna condena sería suficiente. Ninguna pena podría devolverle los 3 años de incertidumbre, las 1000 noches de insomnio, los cumpleaños celebrados frente a una silla vacía. En el primer aniversario del hallazgo de Camila, Elena organizó una marcha silenciosa. Miles de personas caminaron desde el Instituto Central hasta la plaza principal, cada una llevando una vela encendida. No hubo discursos políticos ni consignas, solo el silencio de una ciudad que finalmente entendía el peso de su complicidad pasiva. La habitación de Camila fue transformada en un centro de estudio para jóvenes del barrio. Elena quitó la cama y el escritorio personal, pero dejó los libros, los pósters de sus bandas favoritas, las fotografías. Era un espacio vivo, no un santuario. Cada tarde, docenas de estudiantes llegaban a estudiar, a prepararse para los mismos exámenes que Camila nunca pudo rendir. Y en cada uno de ellos, Elena veía un poco de su hija. Un día, mientras organizaba papeles en la fundación, Elena encontró un cuaderno que había pertenecido a Camila. En la última página, con la letra clara y decidida de su hija, había una frase: la verdad no necesita permiso para existir.
Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Camila había ganado, no de la manera que había planeado, pero había ganado. El Instituto Central fue cerrado y reabierto bajo nueva administración. En el lugar donde antes estaba la oficina del director, construyeron una biblioteca que llevaba el nombre de Camila. En la entrada, una placa de bronce rezaba: en memoria de Camila Herrera, quien creyó que la educación debía ser un derecho, no un privilegio. Los compañeros de Camila, aquellos que habían rendido el examen aquel día de marzo, sin saber que su amiga yacía muerta a pocos metros de distancia, se graduaron de la universidad. Muchos se dedicaron a la docencia, al periodismo de investigación, al derecho. Llevaban consigo la lección más importante que Camila les había enseñado, que el silencio ante la injusticia es complicidad. Elena envejeció de golpe en esos años. Su cabello se volvió completamente blanco, sus manos desarrollaron un temblor permanente, pero sus ojos mantenían una determinación férrea. Cada mañana se levantaba con un propósito: que ninguna otra madre tuviera que pasar por lo que ella pasó, que ningún otro estudiante tuviera que elegir entre su integridad y su vida. La historia de Camila se convirtió en caso de estudio en las facultades de Derecho. Se escribieron libros, se rodaron documentales, pero para Elena todo eso era ruido de fondo. Lo único que importaba era el trabajo diario, silencioso, de construir un sistema más justo. Cada beca otorgada, cada denuncia investigada, cada estudiante que podía estudiar sin pagar sobornos, era una pequeña victoria. En las noches más difíciles, cuando el peso de la ausencia se volvía insoportable, Elena sacaba el llavero de unicornio y lo apretaba contra su pecho. Recordaba a la niña de 5 años que lo había recibido con tanta alegría, que lo había colgado orgullosa en su primera mochila escolar. Esa niña había crecido para convertirse en una joven valiente que había pagado el precio más alto por hacer lo correcto. La última entrada en el diario de investigación del caso, escrita por el detective principal, resumía lo que muchos sentían. Camila Herrera no fue una víctima, fue una guerrera que cayó en batalla contra un enemigo que no esperaba resistencia. Su muerte expuso un cáncer que corroía nuestra sociedad. En su ausencia se volvió más presente que nunca. Algunos desaparecen para ser olvidados. Camila desapareció para ser eterna. Elena cerró la fundación cada noche con el mismo ritual. Apagaba las luces una por una, verificaba que todas las puertas estuvieran cerradas y antes de salir tocaba suavemente la fotografía de Camila que presidía la entrada. «Hasta mañana, mi amor», susurraba, y aunque sabía que no habría respuesta, de alguna manera sentía que Camila estaba ahí, en cada estudiante que cruzaba esa puerta buscando un futuro mejor. La mochila morada, evidencia clave en el juicio, fue devuelta a Elena después de que el caso se cerró. La guardó en el mismo closet donde había esperado durante 3 años. A veces la sacaba, pasaba sus dedos por la tela desgastada, olía el perfume adolescente que increíblemente aún persistía. Era su conexión tangible con los últimos momentos de su hija. Un recordatorio de que Camila había existido, había luchado, había importado. En el 3er aniversario de su muerte, el gobierno declaró el 15 de marzo como el Día Nacional de la Integridad Estudiantil. Era un reconocimiento oficial, pero para Elena era algo más. Era la prueba de que su hija no había muerto en vano. Cada 15 de marzo, las escuelas y universidades del país dedicaban el día a reflexionar sobre la ética, la transparencia y el coraje cívico. La celda de Mendoza en la prisión de máxima seguridad tenía una ventana pequeña que daba al patio de ejercicios. Cada día, a la misma hora, veía pasar a los otros reclusos. Ninguno le hablaba. En la cárcel, incluso entre criminales, había jerarquías morales.
Matar a una estudiante por defender la verdad lo colocaba en el escalón más bajo. Pasaba sus días escribiendo cartas de disculpa que nunca enviaba, sabiendo que no había palabras que pudieran reparar lo irreparable. Los padres de los otros estudiantes, involucrados en el escándalo de corrupción, enfrentaron su propia condena social. Muchos tuvieron que mudarse, cambiar a sus hijos de escuela, reconstruir sus vidas lejos del estigma. Algunos devolvieron voluntariamente los títulos obtenidos fraudulentamente. Otros se aferraron a ellos, viviendo con la sombra permanente de la duda sobre sus logros. El empleado administrativo que había ayudado a Camila a recopilar pruebas se presentó durante el juicio. Con lágrimas en los ojos, contó cómo Camila lo había convencido de hacer lo correcto. Me dijo que nuestro silencio nos hacía cómplices, testificó, que cada estudiante que perdía su oportunidad por no poder pagar era nuestra responsabilidad. Tenía razón. Ojalá hubiera tenido su valentía antes. La universidad donde Camila había soñado estudiar medicina creó una beca completa en su nombre. Cada año la otorgaban al estudiante que demostrara no solo excelencia académica, sino también un compromiso inquebrantable con la ética y la justicia social. Los ganadores de la beca Camila Herrera se convirtieron en algunos de los profesionales más respetados del país. Elena encontró consuelo en los pequeños actos de bondad que surgieron tras la tragedia. Profesores que se negaban a recibir sobornos y citaban a Camila como inspiración. Estudiantes que denunciaban irregularidades sin temor. Padres que enseñaban a sus hijos que la integridad valía más que cualquier título. Era como si Camila hubiera plantado semillas que ahora florecían por todo el país. En sus últimos años, Elena escribió un libro sobre su experiencia. No era solo la historia de una pérdida, sino un manual de resistencia para otras madres, otros estudiantes, otros ciudadanos que enfrentaran la corrupción. Lo tituló El unicornio que venció al dragón, en referencia al llavero que Camila llevaba y al monstruo de la corrupción que había enfrentado. El libro terminaba con una reflexión que se volvió célebre. Mi hija me enseñó que hay batallas que se ganan perdiéndolo todo. Camila perdió su vida, pero ganó la eternidad. Cada vez que un estudiante se niega a comprar un examen, cada vez que un profesor rechaza un soborno, cada vez que alguien elige la verdad sobre la conveniencia, Camila vive. No necesitaba volver para demostrar que nunca se fue. Está en cada acto de valentía, en cada gesto de integridad, en cada persona que elige hacer lo correcto aunque le cueste todo. Algunas ausencias gritan más fuerte que 1000 presencias, y el grito de Camila resonará por generaciones.